La barbacoa se celebraba cada verano en la misma casa, con las mismas sillas de plástico descoloridas, el mantel de cuadros rojos y blancos, y el humo del carbón llenando el aire con ese olor a familia, a carne, a recuerdos repetidos. La casa de los abuelos se había convertido, con los años, en el punto de encuentro obligatorio para todos los primos, tíos, sobrinos y vecinos de siempre. Esa tarde de agosto no era distinta. El sol ardía sin clemencia, el cielo no tenía ni una nube, y el jardín estaba lleno de risas, vasos medio vacíos, platos rebosantes de chorizo, morcilla y alitas de pollo. A Javier no le entusiasmaban esas reuniones, pero había venido igual. Su madre lo había convencido con la misma frase de siempre. «Solo un rato, hijo, después te puedes ir». Él sabía que ese rato significaba como mínimo 3 horas, pero tampoco tenía nada mejor que hacer. Había terminado sus estudios hacía unos meses, y seguía atrapado en una especie de pausa vital. Nada empezaba, nada terminaba. Todo era un presente largo y confuso. Tenía 26 años, y la mayoría de los primos ya estaban casados o con hijos. Él no. Seguía soltero, sin muchas ganas de explicaciones. Sabía lo que era, pero prefería callarlo. No porque sintiera vergüenza, sino porque no tenía energía para escuchar juicios o silencios incómodos. En esas reuniones, siempre terminaba escapando hacia un rincón del jardín con una cerveza en la mano, mirando al resto con esa mezcla de distancia y afecto que se tiene cuando uno se siente parte y al mismo tiempo, fuera. Y entonces lo vio. Su tío Rubén. Había algo diferente en él. No físicamente. Seguía teniendo ese aire despreocupado, la barba ligeramente descuidada, los anteojos oscuros siempre colgando del cuello de la camiseta. Pero su presencia se sentía más centrada, más presente. Estaba junto a la parrilla, hablando con el abuelo, riendo con esa voz grave que siempre le había parecido hipnótica. Rubén era el hermano menor de su madre, apenas 13 años mayor que él. Durante su adolescencia, Javier lo había idealizado un poco, aunque nunca lo había admitido. No era un ideal romántico, al menos no en ese momento. Era otra cosa: admiración, curiosidad. Rubén era el típico hombre que parecía tener secretos, pero los ocultaba con una sonrisa fácil y bromas rápidas. Y sin embargo, esa tarde, cuando sus miradas se cruzaron, algo se encendió. No fue un simple reconocimiento entre familiares. Fue un segundo más largo de lo normal, un segundo donde los ojos no se apartaron rápido, y Javier lo sintió, en el estómago, como una sacudida sorda. Rubén levantó su vaso y se acercó. «¿Te escondes de la fiesta o solo de la tía Pilar?», preguntó con una media sonrisa, dejando la botella sobre la mesa. Javier sonrió, fingiendo indiferencia. «Ambas. La primera habla mucho y la segunda peor». Rubén soltó una carcajada baja y se sentó a su lado. No muy cerca, pero tampoco lejos. Olía a carbón, a humo, a vino tinto y algo más, algo que solo se nota cuando uno está muy cerca y presta atención. Javier lo notó y tuvo que disimular cómo se le aceleró la respiración. Miró al frente, al resto de la familia, pero su cuerpo estaba consciente solo de la proximidad de su tío. «No venías desde hace 2 años», comentó Rubén, sin mirarlo. «He estado lejos». «¿Lejos de qué?». Javier dudó. No era una conversación cualquiera, no con ese tono. «De todo», dijo finalmente, «aunque no sé si eso sirve de algo». Rubén se giró apenas. Lo miró con más calma. Sus ojos oscuros tenían una especie de cansancio cálido, como si supieran demasiado, y aún así siguieran buscando algo. Javier sintió un hormigueo en la piel. Bajó la vista, sin saber bien por qué. «Cuando era más joven», dijo Rubén, casi en un susurro, «también me iba lejos. Pensaba que eso me haría libre, pero lo único que conseguía era llevarme el ruido dentro».
Javier levantó la mirada. El pecho le latía como si acabara de correr. No entendía por qué lo afectaban tanto esas palabras. O tal vez sí. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Sigues llevándolo? Rubén se inclinó un poco, apenas lo justo para que su brazo rozara el de Javier. Un toque tan leve que pudo haber sido accidental. Pero no lo fue. Ninguno se movió. El contacto era una línea de fuego lento sobre la piel. Javier se quedó quieto, hipnotizado. Ahora sé que hay cosas que uno no puede ignorar para siempre, dijo Rubén. Solo puedes decidir cuándo vas a dejar de esconderte. Javier tragó saliva. El jardín seguía lleno de ruido, pero a su alrededor todo parecía envuelto en una burbuja donde solo estaban ellos dos. El roce del brazo se sentía cada vez más intenso, como si los nervios bajo la piel se hubieran despertado. Y cuando Rubén se levantó, lo hizo despacio, como si le diera tiempo a memorizar ese momento. «Ven, ayúdame con la carne», dijo. Javier lo siguió, no por obligación, sino porque algo dentro de él se había puesto en marcha y ya no había forma de detenerlo. La parrilla humeaba y el calor se pegaba al cuerpo. Rubén le pasó unas pinzas y se colocó detrás de él, tan cerca que el aliento le rozaba la nuca. «No tienes que dar tantas vueltas», le dijo, guiándole la mano, su voz suave y grave en el oído. «Solo escuchar el sonido, el chisporroteo. Ahí está la verdad de todo». Javier sintió un escalofrío. Las pinzas temblaron entre sus dedos. El cuerpo de Rubén estaba demasiado cerca. El calor era real, físico, envolvente. La mano de Rubén sobre la suya duró apenas unos segundos, pero suficientes. Una corriente eléctrica le recorrió la columna, y por primera vez en mucho tiempo, supo que algo acababa de cambiar. No volvió a mirarlo directamente durante el resto de la tarde, pero lo sentía. Cada paso cerca, cada mirada fugaz desde el otro lado del jardín. No era una coincidencia, no era su imaginación. Cuando cayó la noche y las risas comenzaron a apagarse, Rubén pasó junto a él al entrar a la cocina con una bandeja vacía. Sin decir nada, le rozó suavemente los dedos. Un segundo, una promesa muda. Javier contuvo el aliento. Sintió un cosquilleo que le trepó por los brazos, y en ese momento lo supo. No era el único que lo había sentido. La noche había caído con esa lentitud espesa de los veranos interminables, y el jardín ahora estaba iluminado solo por las guirnaldas de luces amarillas que colgaban entre los árboles y los faroles de llama temblorosa. Los niños se habían dormido, las voces se habían vuelto susurros, y los adultos empezaban a retirarse poco a poco con vasos en la mano y pasos arrastrados. En la cocina, los platos sucios se amontonaban con descuido, y el olor a carne asada se mezclaba con el dulzor ácido del vino. Javier se había quedado en la penumbra del porche, apoyado contra la baranda de madera, con otra cerveza que no pensaba terminar. Observaba el jardín casi vacío, el vaivén de las brasas ya moribundas, y se obligaba a respirar con calma, aunque por dentro algo le ardía. Sabía que Rubén seguía dentro. Lo había visto entrar y salir varias veces, riendo con alguno de los primos, acariciando distraídamente el lomo del perro viejo de la familia. Pero cada tanto, sus ojos lo buscaban, sutiles, precisos, y eso era suficiente para mantener a Javier con los sentidos alerta. Cuando escuchó el crujido de la puerta corrediza, no necesitó voltear. Supo que era él. Lo supo por la forma en que el aire cambió de peso, por el sonido seco de sus pasos en la madera, por cómo su cuerpo reconocía su presencia antes que la mente pudiera nombrarla. Rubén se detuvo a un par de pasos. «Pensé que te habías ido», dijo, con voz baja. «No me gusta irme primero», respondió Javier sin mirarlo. Rubén se acercó un poco más, apoyó su cerveza junto a la de Javier sobre la baranda. El vidrio hizo un leve tintineo. Ahora estaban uno al lado del otro,
los brazos casi rozándose de nuevo, aunque esta vez había más consciencia en esa cercanía. El silencio entre ellos ya no era cómodo ni incómodo, era tenso, cargado, un nudo tirante entre los cuerpos. ¿Y eso?, preguntó Rubén, casi con suavidad. ¿Te gusta quedarte por algo en especial? No sé. Javier bajó la mirada. A veces parece que es cuando pasa lo más real. Rubén asintió, un gesto apenas visible, pero firme, y entonces, sin ninguna prisa, se volvió hacia él. Lo miró. No como un tío mira a su sobrino, no como alguien que simplemente observa. Lo miró como si el tiempo se hubiera detenido ahí, justo en ese instante, y el resto del mundo no importara. ¿Estás bien?, preguntó. Javier sintió que algo dentro de él se rompía un poco. Asintió, pero no fue convincente. No sé, admitió. Hay días en los que estoy bien y hay otros en los que solo quiero salir corriendo. Rubén no dijo nada al principio, solo lo miró, y luego, con una lentitud medida, apoyó su mano sobre la de Javier. No con fuerza, no con presión, solo el peso justo, solo el calor exacto. Javier contuvo el aliento. Era la primera vez que lo tocaba de esa forma, sin ningún disfraz, sin una excusa, y la electricidad que se encendió en su piel lo dejó sin palabras. «No corras», susurró Rubén. «Al menos no esta noche». Javier giró la cabeza. Sus rostros estaban ahora muy cerca. Podía ver el leve brillo en los ojos de Rubén, la curva apenas temblorosa en sus labios, la sombra de barba que marcaba la línea de su mandíbula. El calor que irradiaba su cuerpo era real, familiar, intenso. Sentía cómo le temblaba el pecho bajo la camiseta, cómo se le aceleraba la respiración con cada segundo que pasaba sin romper ese hechizo. Y entonces, Rubén retiró la mano. Pero no se fue. Se dio la vuelta y dijo con voz queda: «Ven». Caminó hacia el interior de la casa, ni rápido ni lento. Javier dudó apenas 2 segundos antes de seguirlo. Entraron por la cocina, que ya estaba vacía, y subieron la escalera que crujía como siempre. Nadie los vio. Nadie los oyó. El aire se sentía más espeso, como si todo lo que no habían dicho durante años se condensara en los escalones, en los muros, en los cuerpos que ahora se movían casi en silencio. Rubén abrió la puerta del cuarto de huéspedes. Era una habitación pequeña, con una lámpara encendida que lanzaba una luz cálida sobre la colcha blanca. Se quedó junto a la puerta, con la mano apoyada en el marco, mirándolo. «¿Quieres quedarte un rato?», preguntó. Javier lo miró largo. Podía decir que no. Podía inventar una excusa. Podía marcharse y fingir que nada había ocurrido. Pero sus piernas no se movieron hacia atrás. Lo hicieron hacia adelante. Entró. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. No se dijeron nada durante un momento. Solo se miraron. Con todo. Con el cuerpo, con los ojos, con el miedo y el deseo que les palpitaba debajo de la piel. Rubén se acercó, lento, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el hilo invisible entre ellos. «Hace años que no sabía cómo mirarte sin sentir esto», confesó. La voz le tembló apenas, pero no se escondió. Javier sintió que se le secaba la boca. Todo lo que había contenido, todas las dudas, todas las preguntas sin respuesta, se disolvieron con esa frase. No hacía falta explicarlo, no hacía falta justificarlo. Estaban allí. Rubén alzó la mano y rozó con los dedos el cuello de Javier. Un gesto tan leve que pareció un suspiro. Su piel se erizó al instante. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, vio cómo Rubén lo miraba, con hambre contenida, con ternura feroz. «No te imaginas cuántas veces he querido hacer esto», susurró. Javier no respondió. No podía. Lo único que hizo fue dar un paso más, acortar la distancia, dejar que el aliento del otro le tocara la piel. La mano de Rubén subió por su nuca y lo atrajo lentamente, muy lentamente.
Sus frentes se rozaron, sus respiraciones se mezclaron. El aire entre ellos era una tormenta suspendida, una ola a punto de romper. Y cuando sus labios estuvieron a un suspiro de encontrarse, se detuvieron, temblaban, esperaban. Y en ese espacio, en ese segundo eterno, donde el mundo parecía dejar de girar, ambos supieron que ya no había retorno, que lo que fuera a pasar no podría olvidarse. Que esa noche, con el calor del verano, la carne ya fría en los platos y las luces parpadeando en el jardín, algo se había encendido para siempre. El silencio se extendió como una piel nueva sobre la habitación. Cada rincón parecía contener la respiración, como si hasta el aire entendiera lo frágil del momento. Javier sentía el corazón golpeándole el pecho, no con miedo, sino con esa emoción aguda que solo aparece cuando algo real está a punto de suceder. Rubén no se movía. Seguía con la frente apoyada contra la suya, la mano en su nuca, el aliento templado resbalando sobre sus labios. No había prisa en sus gestos, pero sí una urgencia callada, una especie de ansiedad que no venía del deseo puro, sino de la necesidad de saber si el otro estaba allí con la misma intensidad. «Dímelo», susurró Rubén, con la voz apenas vibrando. «Si no quieres, dime que pare». Javier tembló un poco, no por duda, sino porque la piel le ardía, la respiración entrecortada, el pecho agitado, la espalda tensa como una cuerda. Estaba ocurriendo. Había deseado esto sin nombrarlo durante años. Había imaginado momentos así en la soledad de pensamientos inconfesables. Y ahora lo tenía delante, a escasos centímetros, tan cerca que podía contarle las pestañas. No dijo que no. No dijo nada. Solo alzó la mano y la apoyó en el pecho de Rubén. Sintió el calor que salía de su cuerpo, el latido firme, el leve temblor de alguien que tampoco sabía exactamente cómo sostener todo eso. Rubén entendió. No hizo falta permiso. Los labios se encontraron en un roce primero torpe, casi tímido. No fue una explosión, fue una pregunta, una caricia lenta que fue creciendo en intensidad a medida que el miedo se deshacía. Javier sintió que le quemaban los labios, que algo profundo le despertaba el estómago, un hormigueo salvaje que se arrastraba hasta la piel. El beso se volvió más decidido, más firme, pero nunca violento. Era un reconocimiento, una aceptación. Rubén lo atrajo hacia sí con cuidado, rodeándole la espalda con los brazos, como si abrazarlo fuera igual de importante que besarlo. Javier se aferró a su camiseta, a su cuerpo, a todo lo que estaba ocurriendo entre ellos. La calidez de ese contacto fue como una ola. Y cuando se separaron, apenas unos centímetros, aún respirando el mismo aire, ambos estaban diferentes. Rubén apoyó la frente contra la suya otra vez, sus ojos cerrados. Su pecho subía y bajaba despacio, como si intentara volver a un lugar seguro, pero sabiendo que ya había cruzado una frontera. «Esto es una locura», susurró, sin apartarse. «Sí», dijo Javier, con un leve nudo en la garganta. «Pero no me siento culpable». Javier negó despacio. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le marcaba en la piel. «Yo tampoco». Rubén lo miró entonces. Una mirada cargada, húmeda, viva. Sus ojos ya no eran seguros ni distantes. Eran los de un hombre que llevaba mucho tiempo esperando bajar la guardia. «Quiero cuidarte», dijo. No era una frase lanzada al vacío. Era una promesa. Javier lo sintió en el pecho como una cuerda que se aflojaba por fin. Le sostenía las emociones con una ternura que le desarmaba más que el beso. Rubén se sentó en la cama y tiró suavemente de él. Javier se dejó caer a su lado, sin apartar los ojos, sin romper la tensión dulce que los envolvía. Se recostaron de lado, uno frente al otro. No había urgencia ahora, solo calma. La cama crujía suavemente, y el calor del cuerpo de Rubén era una hoguera constante. Javier no recordaba la última vez que se había sentido así de visto.
así de cerca de alguien que no solo lo deseaba, sino que también lo comprendía. Rubén pasó los dedos por su rostro, bajando por la mandíbula, el cuello, la clavícula, un recorrido lento, como si dibujara con la yema todo lo que no se había atrevido a decir durante años. Javier cerró los ojos, dejándose tocar, dejándose sentir. Cada roce era como una palabra en un idioma antiguo que por fin entendía. ¿Te das cuenta de que mañana todo será distinto?, murmuró Rubén, con la voz ronca. Ya es distinto, respondió Javier. Hubo un silencio largo, pero no incómodo, un silencio lleno de sentido, de presencia. Rubén se inclinó de nuevo y rozó su frente con los labios. Un beso seco, tierno, íntimo. Luego lo abrazó por la cintura y lo atrajo hasta su pecho. Javier apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. No era solo deseo, era refugio. Era una noche suspendida en la que por fin todo encajaba. Pasaron así largos minutos, tocándose sin palabras, las manos buscándose, los cuerpos acomodándose. La electricidad seguía ahí, pero ahora vibraba en una frecuencia más baja, más profunda. El deseo no era ansioso, era paciente. Sabía esperar. Sabía que no hacía falta correr. Y entonces Rubén habló, con voz baja, casi al oído. Cuando te vi esta tarde, algo me cambió por dentro. No sé qué fue, pero lo supe. Supe que ya no quería seguir fingiendo. Javier se estremeció. No contestó de inmediato, pero lo entendía, en lo más hondo. Él también había sentido ese clic invisible cuando sus miradas se cruzaron junto a la parrilla. No había sido solo atracción, había sido como si una parte suya, guardada durante años, hubiera sido reconocida. «Yo tampoco quiero fingir más», susurró. Rubén lo abrazó más fuerte. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Y así se quedaron. El calor del verano asomándose por las rendijas de la ventana, el murmullo lejano de voces apagadas en el piso de abajo. Y ellos dos, en una cama pequeña, pero suficiente. En un momento que no tenía nombre, pero sí verdad. Esa noche no hubo más besos, no más caricias que cruzaran límites, solo cuerpos entrelazados, el calor compartido, el roce del aliento en la nuca, las manos entre los dedos, y el inicio de algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a llamar amor, pero que ya lo era. El amanecer se coló sin hacer ruido, pintando de azul pálido las paredes del cuarto. El canto distante de los pájaros fue lo primero que notó Javier al abrir los ojos. Luego, la sensación cálida de un cuerpo junto al suyo. No tuvo que mirar para saber que Rubén seguía allí, respirando con calma, el brazo enredado en su cintura, como si en la noche hubiera temido perderlo. Durante unos segundos, Javier se quedó inmóvil, sintiendo, asimilando. El peso de la realidad comenzaba a caer con lentitud, pero no como una losa, sino como una manta tibia que lo envolvía con suavidad. Nada parecía roto, nada estaba mal. El mundo no se había caído a pedazos, y sin embargo, todo había cambiado. Se giró despacio. Rubén aún dormía, con el rostro relajado, los labios entreabiertos. La luz que se filtraba por la cortina le acariciaba la mejilla. Y por un instante, Javier pensó que nunca había visto algo tan íntimo, tan honesto. Un hombre que había sido durante años solo un miembro de la familia, un rostro conocido en reuniones, se había transformado ahora en algo más, en alguien que podía tocarlo con una sola mirada. Javier alzó la mano, casi sin pensar, y le rozó el borde de la ceja con la yema del dedo. Rubén abrió los ojos lentamente. Lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que estaba despierto, como si hubiera estado esperándolo en algún lugar del sueño. «Buenos días», murmuró con voz áspera y baja. «Buenos días», respondió Javier, sintiendo que el corazón le latía fuerte otra vez. Se quedaron así, mirándose. No había necesidad de moverse, de hablar más.
El silencio estaba cargado de significado, de todo lo que no se atrevieron a nombrar la noche anterior. Hasta que Rubén susurró. ¿Estás bien? La pregunta fue simple, pero no era superficial. Era una mano tendida, una forma de decir, puedo con esto si tú puedes. Javier asintió despacio. Sí, pero no sé qué va a pasar ahora. Rubén suspiró y deslizó los dedos por su espalda, en un gesto lento, casi meditativo, como si pensara mejor tocando que hablando. No lo sé tampoco, pero no quiero esconderlo, no después de lo que sentí anoche. Javier bajó la mirada. El vértigo de la incertidumbre le trepó por la garganta. Sabía que lo que compartían no era algo que pudiera decirse en voz alta durante la comida familiar. Sabía que nadie entendería, que las etiquetas, los vínculos familiares, todo se volvería un campo minado. Si se enteran, no se enterarán, interrumpió Rubén, firme. No si no queremos. Nadie más tiene que vivir esto. Es tuyo y mío. Y ahora mismo... Acercó los labios a su sien, dejándole un roce suave que le erizó la piel. Lo único que importa es lo que tú quieras hacer con esto. Javier cerró los ojos. El pecho se le llenó de emoción cruda. Tenía miedo, sí, pero también una sensación de libertad que nunca había sentido antes, como si por fin hubiese soltado algo que lo apretaba desde dentro desde hacía años. «Quiero quedarme un rato más», susurró. Rubén sonrió y el gesto le suavizó la mirada. Lo atrajo de nuevo contra su pecho, y se abrazaron en silencio, como si ambos supieran que afuera los esperaba un mundo más complejo. Una hora más tarde, la casa empezó a despertarse. Sonidos de pasos, risas infantiles, el rechinar de tazas y platos. Javier se había vestido en silencio y Rubén le había acariciado la nuca justo antes de que saliera del cuarto. Un gesto íntimo, privado, que se le quedó pegado a la piel como un tatuaje invisible. En la cocina, su madre lo saludó con una sonrisa desprevenida. «¿Dormiste bien?», preguntó mientras removía café. «Sí», respondió Javier, tomando una taza para ocultar la voz temblorosa. Los tíos y primos empezaban a llegar al comedor, desordenados y ruidosos como siempre. Todo era igual, exactamente igual, y al mismo tiempo, Javier ya no era el mismo. Rubén bajó unos minutos después. Su entrada fue natural. Saludó con la misma risa fácil, hizo una broma sobre la resaca de uno de los primos, besó a la abuela en la mejilla. Pero cuando cruzó junto a Javier, sus dedos rozaron apenas su brazo. Ni un segundo. Pero suficiente para que el cuerpo de Javier reaccionara como si lo hubieran tocado por dentro. Durante el desayuno, Javier evitó mirarlo demasiado. No por miedo, sino porque sabía que si lo hacía, todos notarían la electricidad que pasaba entre ellos. Cada vez que Rubén se reía, Javier sentía que el pecho se le calentaba. Cada vez que hablaba, sus palabras le llegaban como caricias ocultas. Era absurdo lo fuerte que se había vuelto todo en tan poco tiempo. «¿Vas a quedarte más días?», preguntó uno de los primos. «No sé», respondió Javier. «Quizá 1 o 2 más». «Deberías», intervino Rubén, sin mirarlo. «El verano aún no se acaba». Esa frase se le quedó grabada. No era una invitación cualquiera. Era una forma de decir «quédate conmigo». Una promesa escondida en una frase anodina. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Javier salió al jardín. El aire estaba más fresco, con el aroma húmedo del césped recién regado. Se sentó en la vieja hamaca de cuerda y miró el cielo sin luna. El corazón le pesaba con una mezcla de deseo y miedo. Rubén apareció sin hacer ruido. Se sentó a su lado, sin tocarlo. «¿Has pensado en qué quieres hacer?», preguntó. Javier tardó en responder. «No quiero que esto sea algo que solo pasa una vez». Rubén lo miró, con una calma que lo desarmaba. «Tampoco yo». «Pero no podemos decirlo.
No podemos vivirlo como una historia cualquiera. No, admitió Rubén, pero podemos vivirlo como algo real, aunque solo lo sepamos nosotros, aunque sea solo nuestro. Javier lo miró por fin, y en esos ojos encontró más verdad que en todas las conversaciones que había tenido en años. Sin pensarlo, lo tomó de la mano. No se besaron, no se abrazaron, solo se quedaron así, con los dedos entrelazados, bajo un cielo que no necesitaba testigos. Y en ese gesto silencioso, se juraron algo sin palabras, algo que al día siguiente cambiaría para siempre. La mañana siguiente trajo consigo una claridad que no tenía que ver con el sol. Era una especie de certeza que Javier llevaba dentro, en el pecho, como una llama suave, serena, que no dolía. Había dormido poco, pero no se sentía cansado. Rubén se había quedado a su lado hasta casi el amanecer, sus manos entrelazadas, los silencios llenos de intención, de emociones que ya no cabían en un solo cuerpo. Cuando se despertó, la casa ya no tenía el bullicio de días anteriores. La mayoría de los familiares se habían marchado temprano, algunos con la maleta a rastras, otros entre despedidas apresuradas. Javier desayunó solo, con una taza entre las manos y los ojos fijos en el jardín. No necesitaba hablar con nadie. Todo lo importante seguía latiendo debajo de su piel. Rubén apareció más tarde. Se veía distinto, no porque hubiera cambiado algo visible en él, sino por la forma en que lo miraba, sin esconderse, sin filtros. ¿Podemos salir un momento?, preguntó con una voz tranquila que ocultaba, sin mucho éxito, un leve temblor de emoción. Javier asintió. Caminaron sin hablar, hasta un rincón del campo detrás de la casa, donde el paisaje se abría en colinas suaves y viento tibio. Allí se detuvieron. Rubén metió las manos en los bolsillos, luego las sacó y las volvió a meter, como si buscara la forma exacta de sostener el momento. Anoche, empezó sin mirar. Fue más que lo que imaginaba, más de lo que me había permitido sentir desde hace mucho. Javier se acercó sin tocarlo aún. Yo tampoco pensé que podría pasar, pero no lo quiero soltar ahora. Rubén lo miró, y en ese cruce de ojos no hubo duda, no hubo freno, solo una aceptación profunda, total, de lo que estaban construyendo. Esto no va a ser fácil, dijo Rubén, con un tono grave, honesto. No sé cómo vamos a llevarlo, no sé si nos dolerá, pero hay algo que tengo claro. Dio un paso hacia él. No pienso fingir que no ha pasado, no contigo, no después de haber sentido esto. Javier sintió que algo dentro de él se abría, un alivio profundo, una emoción que le llenó los ojos de humedad sin necesidad de caer en lágrimas. Asintió, con fuerza. No quiero volver a lo de antes, no quiero volver a esconderme. Rubén levantó una mano y le acarició el rostro, con la palma abierta, temblorosa, como si sostuviera algo frágil y valioso. Y en ese gesto, en esa ternura sin prisa, Javier supo que todo había valido la pena, que todos los silencios, los miedos, los años de contención, lo habían traído hasta este punto. Se besaron, por primera vez, sin necesidad de esconderse, sin miedo. Fue un beso largo, profundo, que no pedía permiso. Un beso que hablaba en voz alta, que decía, aquí estamos, que les daba un lugar en el mundo, aunque ese lugar solo existiera para ellos dos. Cuando se separaron, ninguno necesitó decir nada. El viento les despeinaba la ropa, los árboles susurraban y el día seguía. Pero dentro de ellos, algo se había consolidado. Pasaron los días, regresaron a sus rutinas, cada uno a su ciudad, a su casa. No lo hablaron con nadie, no todavía. No por vergüenza, sino porque sabían que era demasiado grande como para compartirlo sin romperlo. Se escribían cada noche, se llamaban en silencio, a veces sin decir más que un «te pienso» antes de dormir. Y cada vez que lo hacían, esa llama dentro de ellos volvía a arder.
A veces, Rubén le enviaba mensajes sin palabras, solo una foto de una cerveza, una camisa doblada, una silla vacía. Javier entendía. Respondía con lo mismo. Una mirada desde el autobús, el reflejo de la lluvia en el cristal, un trozo de canción que hablaba de no poder olvidar. No se prometieron un para siempre. No fingieron que tenían todas las respuestas, pero se tenían. Y eso bastaba. Un año después, volvieron a la misma casa, a la misma barbacoa. Nadie sospechó nada. Compartieron risas, anécdotas, carne a la parrilla. Rubén cocinó como siempre, con esa seguridad relajada, mientras Javier lo observaba desde el porche, cerveza en mano. A los ojos del mundo, todo seguía igual. Pero en la mirada que se lanzaron al cruzarse en la cocina, en la forma en que los dedos se rozaron al pasar la bandeja, había un universo completo. Un amor que se había forjado entre el silencio y el calor, entre el deseo contenido y la ternura indomable. Un amor que había nacido junto al humo de una barbacoa, y que, contra todo pronóstico, había venido para quedarse.